Bueno, ya empezamos. Esperemos a que la gente empiece a llegar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Televidentes de Regional TV, bienvenidos a este programa de análisis que lo hacemos con todo el cariño. Hoy, como ustedes ya han visto en las promociones, estamos con el senador Santiago Valencia, ya lo presentamos más adelante, ya lo tenemos en pantalla, ya lo pueden ver ustedes. Hoy es 23, martes 23 de junio del 2020 y bueno, bienvenidos, esperemos que la gente vaya entrando para que le pregunten al senador lo que deseen. Y mientras tanto, saludamos a Dianita Villarreal. ¿Qué tal, Dianita? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Emilio. Un saludo a usted y como siempre saludamos a todos los televidentes, a los que nos siguen en nuestra página de Regional y en vísperas del onomástico de nuestra hermosa ciudad de Pasto. Mañana ya, ¿no? Mañana. Mañana 24. Mañana ya es el onomástico de nuestra hermosa tierra. Ahí le comparto esa noticia a nuestro senador invitado en esta noche, Santiago Valencia. Muy buenas Maravilloso. noches. Le va a tocar a Pasto un cumpleaños en cuarentena como a mí. ¿Cuándo Cierto, fue tu pues cumpleaños o cuándo va a ser? No, ya fue el 6 de junio. el 6. Ah, bueno, ¿y qué le regalaron? No, pues aquí, qué mejor regalo que estar con mi hijo, compartiendo tiempo con él, con mi esposa y pues obviamente aquí muy juiciosos, pero pues hicimos un almuercito muy agradable y estuve aquí compartiendo con ellos. Y todo fue, ¿no? El día del cumpleaños, el 6 de junio, la celebración del Día del Padre y ayer pues también por su profesión como abogado. Pues de Todos paso estos días encerrado, pero bueno, Pero está bien. le hicieron la trampa, senador, un regalo cubriendo a todos esos festejos o cada No, su regalo por aparte. mi señora me da a escoger empezando junio, porque además tenemos el aniversario ahora en junio también. Entonces siempre me dice, bueno, ¿quiere un regalo grande o quiere tres regalos repartidos? Entonces siempre me da la posibilidad de escoger. Y en esta oportunidad escogió el grande. En esta oportunidad escogí no repartidito para no quedarme sin regalos. Bueno, muy bien, senador. De nuevo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a Regional TV, un programa que hacemos desde que inició esta cuarentena. Nosotros hacemos este programa de análisis con varios invitados de todos los sectores para que nos dejen un mensaje desde cada campo, desde cada estadio, muy importante para esta unión, para esta solidaridad, para ir saliendo adelante, como bien coinciden muchos, ¿no? Entre todos, tener esa unión, subirnos en ese mismo barco para ir saliendo de este tema tan grave y pues tan difícil de llevarlo a cabo, senador. Así es, sí, este es un momento muy difícil, esto es una guerra, realmente es una guerra, y es una guerra contra un enemigo invisible muy peligroso que puede afectar a cualquiera y de la disciplina social, de la solidaridad que tengamos, pues podremos salir bien librados o no. Independientemente de lo que haga el gobierno nacional, los gobiernos locales, los esfuerzos que hagan, si la ciudadanía no entiende que esto no es un juego, que esto no es charlando y que nos tenemos que cuidar, pues vamos a ver unos resultados muy complejos. Ahora, digamos, el tema ha estado relativamente bien controlado, yo creo que se ha hecho un buen trabajo, sin embargo, pues todavía nos falta mucho camino por delante y pues aflojar ahora podría llevarnos a peores problemas. Bueno, Senador, senador, arranquemos por ahí, yo creo, perdón, Dianita, arranquemos por el lado de su familia. ¿Cómo ha estado usted en esta cuarentena? ¿Cómo la ha pasado con sus amigos, su familia, sus padres, sus hijos, sus amigos? Bueno, ¿Cómo? no, pues todo en la virtualidad, evidentemente esto nos ha traído a un mundo de virtualidad. Mire qué paradójico, veía yo algo muy bonito en estos días y era que cuando estábamos con los amigos o con la familia vivíamos pegados de estos aparatos y no le dábamos prioridad a los presentes, como dice la urbanidad de Carreño, y resulta que ahora pues esto nos llevó a casi a conectarnos virtualmente con todo el mundo. Evidentemente pues los cumpleaños, el Día del Padre, todo lo hemos celebrado de manera virtual. Ha sido una experiencia
digamos, compleja, pero pues bueno, algo es algo, peor es nada. Mejor tenerlos vivos y pedirles que se cuiden para que cuando esto pase, pues obviamente nos podamos dar y nos podamos dar un abrazo. Pero hace falta el contacto, hace falta verse con los amigos, hace falta salir a tomarse una cerveza, hace falta ir a un restaurante, hace falta estar con la familia, hace falta ir al campo. Pero bueno, todo este sacrificio que valga la pena para que, como dicen ahí, cuídense para que nos volvamos a ver. Obviamente la parte positiva, muy positiva del tema, es mucho tiempo con mi hijo, que evidentemente cuando estamos, pues digamos, en actividades normales, es poco el tiempo que puede estar uno con la esposa y con el hijo, pero digamos en esto pues hemos estado mucho tiempo juntos y evidentemente, digamos, si uno tiene que ver el lado positivo a las cosas, yo creo que ese es uno, y es todo ese tiempo que he podido estar con mi bebé, que antes pues no le podía dedicar tanto tiempo. Senador, como presidente de la Comisión Primera, ¿cómo ha sido ese trabajo en el Congreso, las sesiones? Y sabiendo pues que ahorita uno dice el trabajo virtual ha sido como con más esfuerzo. Sí, muy difícil, muy difícil. Mire, por ejemplo, la semana pasada, que fue la última semana de sesiones ordinarias, sesionamos prácticamente todos los días hasta el sábado incluido, de 8 de la mañana a 12 de la noche de manera ininterrumpida. Evidentemente, digamos, esta virtualidad, uno de los temas es que, digamos, llega un momento en que uno no es capaz de dividir claramente el tiempo de la casa con el tiempo del trabajo y obliga a que uno esté desayunando, almorzando y comiendo literal mientras trabaja. Y casi que digamos, desconectarse es imposible porque, pues, digamos, todo esto llevó a la virtualidad. Desde el punto de vista legislativo fue bastante interesante. En más de 200 años de historia el Congreso pues no había tenido una situación similar, de manera que pues adaptarse a esta realidad no fue fácil. El Congreso se demoró un poco en arrancar. Luego arrancamos muy fuerte con control político, muy fuerte con control político, y al final en el Senado logramos aprobar los proyectos de ley más importantes que estaban ahí. Obviamente todo esto de forma virtual. Era muy difícil, era un gran reto porque era adecuar toda la Constitución, toda la ley quinta, a un sistema que no estaba contemplado ni en la ley ni en la Constitución. Por supuesto, nadie pensó esto hace 200 años, ni siquiera hace un año pensamos que esto podía ser posible, de manera que había que garantizar los principios de democracia, de transparencia, de publicidad, de objetividad, todos los principios que rigen el actuar legislativo para poder hacer este ejercicio. Al final yo creo que fue un balance positivo. Nunca en la historia, en un periodo tan corto de tiempo, en 6 meses, se habían hecho tantos debates de control político. Eso es bueno para la democracia, eso es bueno para el país, y al final, como les cuento, pues todos los grandes proyectos, al menos en los que tenían que ver con mi comisión, salieron adelante con dificultades, con traspiés, pero pues ya hoy son una realidad gracias a ese trabajo que logramos hacer. Difícil, pero al final gratificante. Vamos a ver qué viene el semestre entrante, porque pues se prevé que seguramente la situación no cambiará mucho y esperamos, bueno, poder afinar todos estos temas para que podamos seguir avanzando. Muy bien, senador. Vea, a usted supongo que le debe gustar el fútbol. Ahí lo vi con el Deportivo Pasto allá atrás. Usted es Culligan, Emilio. Que no me da. No, ahí está. Para el otro lado. Claro, por supuesto. Aquí está el escudo y acá está el cuy. Usted es de los Culligans. De los Culligans duros, volcánicos. De Barra Brava. Eso está bien. ¿Usted es de qué equipo? Yo soy de Nacional. Ah, bueno, bien. Entonces aquí estamos. Ve, allá tengo una compañera. A Diana, eso está bien. Me preguntaba eso, senador, porque acuérdese que antes había unos programas, no recuerdo si eran Caracol en RCN, que había unos programas bonitos de radio y siempre hacían un formato y después de cada fecha decían lo bueno, lo malo y lo feo de cada fecha, ¿lo recuerda? Esos programas. Sí. Le traslado ese formato o eso, de lo bueno, lo malo y lo feo que ha pasado para usted con esta pandemia en Colombia. Bueno, lo bueno, yo creo que esto ha sacado lo mejor de algunas personas. La solidaridad de algunos se ha visto, digamos, muy engrandecida. Hay unas empresas que han hecho
pues que realmente uno las ve que además, digamos, y ni siquiera pues como para hacer publicidad o algo, sino que realmente se han metido la mano al drill y han ayudado. Quiero ponerle un ejemplo, Arturo Calle, por ejemplo, lo he visto repartiendo mercados, lo he visto manteniendo el empleo de la gente a pesar de las dificultades, lo he visto, digamos, en unos temas, digamos, ahí de solidaridad muy, muy bonitos. Lo malo que también ha sacado lo peor de algunas personas, ha sacado la codicia de algunos, ha sacado... digamos, esa envidia, esa falta de solidaridad de algunas personas en un momento que, como decía el Papa Francisco, estamos todos en el mismo barco y hay que remar para el mismo lado, de manera que muchas veces es muy difícil entender esa realidad de quienes intentan sacar provecho de esto o incluso provecho político de una situación que es humana, pues es decir, esto, y nadie tiene una única respuesta para esto, no hay un manual para atender esta pandemia, de manera que pues eso ha sacado. Y lo feo, bueno, lo feo también, por ejemplo, los bancos han sido muy poco solidarios, el tema de los créditos, de las tasas, a pesar de que el gobierno ha hecho esfuerzos para alimentar el Fondo Nacional de Garantías, eso no ha llegado a la ciudadanía. Y me devuelvo a la primera para repetir una que ya les había dicho, pero que para mí realmente ha sido muy gratificante, bueno, pues poder nuevamente reencontrarse con la familia, y yo creo que un momento muy bonito también de reflexión, y es muchas veces uno no le saca tiempo a los amigos, no le saca tiempo a la familia, y yo creo que esto aquí en este encierro, extrañándolos tanto, pues nos ha hecho reflexionar, y cuando estemos otra vez en plena actividad, pues tratar de recuperar esos espacios. ¿Y cómo ayudar, senador, desde el Congreso para que los bancos, como usted bien lo dice, en lo feo, se solidaricen un poquito más? No, seguir haciendo control político. El problema de los bancos es que no son sujetos de control político, porque ellos son privados. Realmente yo no sé qué tan sano sea, porque hay gente que nos ha dicho que legislemos para ponerles, digamos, más condiciones y que tengan que hacerlo. La verdad es que yo no sé qué tan sano sea. Este es un sector hiperregulado, es decir, ustedes lo ven, es que realmente el sector financiero es hiperregulado, y cualquier modificación, por pequeña que parezca, pues puede afectar el ahorro de los colombianos, y en general eso puede tener un problema. Ya se habían tomado unas medidas, recuerden ustedes, en la reforma tributaria ya habíamos puesto, por ejemplo, un impuesto que no tenía antes el sistema financiero y otras cosas que se pueden hacer, pero seguir ejerciendo control ciudadano y llevando ese mensaje. Yo, por ejemplo, en la comisión primera tuve al director de Asobancaria. Allí él, por supuesto, pues llevó la vocería del gremio, obviamente explicando lo que estaban haciendo, etcétera, desde su perspectiva, pero también los congresistas tuvimos la posibilidad de decirles esto: hombre, mucho cuidado, ustedes están cerrando la posibilidad, ustedes dicen que están entregando, pero aquí las cifras dicen que están retrayendo, y al final esto se les va a devolver, porque pues si la economía sufre, si entramos en periodo de recesión, pues al final ustedes también lo van a sentir. Al final eso es un poco lo que es difícil de entender, y es que todo lo que ellos no hagan ahora lo van a sufrir en el futuro, porque en la medida que la economía se contraiga, pues ellos también van a sufrir el golpe. Pero lo seguiremos haciendo, y seguiremos haciendo el control, haciendo las denuncias, llevando información a la superintendencia, y por supuesto pues no descartando ninguna posibilidad de más reformas legales, obviamente con la responsabilidad de mantener un sistema financiero sano. El nuestro lo ha sido, y eso es garantía obviamente de crecimiento hacia el futuro. Después de muchos debates, se logró lo de la cadena perpetua para los violadores de niños. Cuéntenos, o sea, socialícenos un poquito a los televidentes cómo fue eso. La discusión fue bastante difícil, desde el punto de vista, digamos, técnico, argumentos muy buenos de lado y lado, porque digamos, este es un tema difícil, porque evidentemente, pues digamos, estamos hablando de una realidad humana muy compleja, que es violencia sexual contra menores de edad, que es una cosa horrorosa, que obviamente despierta, digamos, todos los sentimientos de repulsión que puede sentir cualquier ciudadano, pero al otro lado, digamos, también unos conceptos técnicos, jurídicos, de criminalismo, que indicaban que eventualmente, digamos, esta no era la mejor posibilidad, pero también unos argumentos a favor. Entonces, realmente, digamos, desde el punto de vista intelectual y académico, una discusión muy interesante, muy, muy interesante, muy bien planteada.
Lamentablemente no falta quien cae en la tentación. Por ejemplo, yo voté por el sí, tengo dudas sobre la eficiencia del tema, digamos, desde el punto de vista técnico como abogado, y las he planteado públicamente. Sin embargo, voté por el sí porque yo creo que debe existir una proporcionalidad en el castigo con ese daño causado. Al final eso fue, digamos, lo que me llevó a votar que sí. Eh, eh, pero no faltaba quien cayera, digamos, en el discurso muy fácil de, es que si usted vota contra esto, usted está en favor de los violadores de niños, y eso evidentemente pues vuelve más difícil el debate porque lo polariza en un nivel que, digamos, no es argumentativo, sino que va más, digamos, al ataque personal y a la descalificación, y lamentablemente hay personas que caen en esto. Fue un debate muy difícil, digamos, desde ese punto, pero muy enriquecedor desde el punto intelectual, pero también mire que muy complejo, porque, por ejemplo, cuando llegó a la comisión unas tácticas de lo que nosotros llamamos filibusterismo, que son tácticas para retrasar y evitar la votación. Lo lógico y lo elemental en el Congreso como en la democracia es que las mayorías ganen, y todas estas tácticas lo que hacen es tratar de evitar una votación para tratar de evitar, digamos, un resultado inminente que era el de la votación, y eso nos llevó a que nos recusaran de manera irregular, a que hoy tengamos demandada la investidura en el Consejo de Estado, que eso no va a llegar a nada, pero no deja de ser muy aburridor que por hacer nuestro trabajo y expresar nuestra opinión, pues tengamos que ir a los estrados judiciales a defendernos, que solamente hayan demandado la investidura de los que votamos sí a la cadena perpetua y no de los que votaron no, en lo que es claramente una inclinación política de la acción judicial o judicialización de la política, que es muy grave, y sobre todo mucho tiempo de debate. Yo les contaba, por ejemplo, que la semana pasada debatimos en plenaria básicamente de 8 de la mañana a la medianoche todos los días, y quiero contarle que esto fue la semana anterior, y solamente en este debate nos gastamos más de 30 horas de debate para finalmente poderlo sacar de la comisión, eso sin contar las horas de debate en la plenaria. Entonces, muy desgastante, muy difícil desde el punto de vista intelectual, bastante enriquecedor, pero no deja de entristecer, por supuesto, que al final se utilicen este tipo de tácticas dilatorias, incluso de judicialización de la política, para tratar de evitar las decisiones de las mayorías. Senador, usted lo ha dicho, desgastante. Bueno, ustedes lo trabajaron allá adentro, por supuesto, en el Congreso, estos debates, y falta, pues, lo que diga la Corte Constitucional, ¿no? Y ya ha venido tumbando, por supuesto, esto de la cadena perpetua, por lo que está en la Constitución. Bueno, en fin. ¿Será que esto va a caer en trabajo perdido, o si hicieron algo distinto que nos lo pueda contar, o sea, no técnicamente, no jurídicamente? Claro, no estoy tan seguro que se vaya a caer. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que los magistrados en su sabiduría determinen que no. En nuestra Constitución hay una prohibición expresa, o había una prohibición expresa, de que no podían existir pena de muerte ni penas que fueran irredimibles, es decir, que no se pudieran, digamos, acabar. Entonces, lo que nosotros hicimos fue cambiar esa parte de la Constitución, diciendo que no habría pena de muerte ni penas irredimibles, salvo en los casos de violencia sexual contra menores de edad. Y digamos, ahí hubo una discusión jurídica bastante interesante, y algunos decían que hacía parte del bloque de constitucionalidad, es decir, de los tratados internacionales de derechos humanos que había firmado Colombia, y que por lo tanto esa norma se caería eventualmente en la Corte Constitucional. El contraargumento era que lo que decían los tratados internacionales no se referían específicamente a la cadena perpetua, sino que decía que no podía haber penas crueles e inhumanas. Y por eso en el acto legislativo se puso que se podría revisar la condena a los 25 años. A esto le dieron una interpretación que no es cierta, y es diciendo que, por ejemplo, Uribe Noguera o Garavito podían salir a los 25 años. No, se puede revisar la condena, pero no necesariamente deben salir a la calle. Y en el caso específico, por ejemplo, de Uribe Noguera y Garavito, su condena de 40 años es por feminicidio o por homicidio agravado, y solamente aumentada por violencia sexual, de manera que ellos no tendrían ese beneficio de revisión. Pero esos 25 años de revisión de la pena es un estándar internacional, porque lo que ha dicho la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana y otros tribunales de derechos humanos es que para que no sea una pena inhumana o cruel, la persona que está condenada, digamos, debe tener algún tipo de esperanza en que, si se cometió un error o hay
digamos, resocialización o lo que sea, pues se pueda revisar esa condena a los 25 años. Ojo, no quiere decir que vayan a salir a los 25 años, sino que se revise cómo va el proceso de resocialización. Y esto es un estándar internacional. En los países donde hay cadena perpetua está más o menos ahí. Incluso el primer borrador que pasó por el Congreso tenía la revisión a los 30 años y precisamente para estandarizarlo se bajó a los 25 años. Ahora falta la ley que lo reglamentará, que será la ley estatutaria, y ahí se deberá poner claras las condiciones precisamente para que pues, violadores como estos no salgan a los 25 años, pero que esto no sea una pena inhumana y cruel, sino que la persona tenga, digamos, la esperanza de la redención y por lo tanto, pues de alguna forma esté avalada por tribunales internacionales. De manera que ahí está el contraargumento. Obviamente la última palabra la tendrá la Corte Constitucional. Siempre existe el riesgo de que la Corte determine por alguna razón que esto no está apegado a la Constitución. Sin embargo, pues ahí está, digamos, el contraargumento que dice que eventualmente pues, la Corte podrá examinar el tema y darle viabilidad en la Constitución a la cadena perpetua para violadores de niños. Senador, con respecto a la doctora Marta Lucía Ramírez y la situación que ella está viviendo en este momento, ¿cómo califica usted eso? No, muy triste y muy grave porque digamos, yo no entraría a calificar, incluso en una entrevista que me hicieron antes, si ella debió haber informado o no, porque finalmente, digamos, ella es un personaje público, pero esto hace parte, digamos, de la órbita privada de su familia. Si usted me pregunta a mí si políticamente debió haberlo informado, debió haber dado conocimiento, yo creo que sí, porque en política al final todo se sabe, y pues miren lo que pasó, en una cosa donde ella no tiene responsabilidad, donde no se le puede determinar a ella ningún grado de responsabilidad por lo que pasó, pues termina, digamos, en la picota pública por no haberse informado de manera, digamos, eventual. Lo que sí está claro es que en Colombia no existen los delitos de sangre y si su hermano fue condenado por narcotráfico y por heroína, pues el responsable es él. Y a la doctora Marta Lucía pues no le pueden señalar la comisión de ningún delito, por lo tanto pues ella no se le puede, digamos, achacar ningún tipo de responsabilidad por lo sucedido y en lo que a mí concierne ni siquiera le resta ningún tipo de autoridad moral para la lucha que ella ha dado. Incluso ustedes recuerdan cuando fue ministra de Defensa, pues su lucha frontal contra el narcotráfico, que además dio réditos en su momento en la aplicación de lo que nosotros denominamos la seguridad democrática y que pues demuestran que, digamos, ella está comprometida en la lucha. Ya lo otro, pues es una situación familiar muy compleja, como a tantas familias en Colombia, donde uno de sus miembros han cometido delitos y han terminado en la cárcel, pero pues esto, por supuesto, no se le podrá señalar a toda la familia, ni podrá hacerse a toda la familia responsable por los actos que cometa uno de sus miembros. Y de esa pregunta se deslizan o salen otras, senador, porque, bueno, lo de la vicepresidenta, hablándolo así desde Ciudadano y lo que vemos en redes sociales, por supuesto que ahora es interesante que entremos en ese tema de redes sociales también. El tema de Matarife, ¿no? También la involucra mucho, es que no es de pronto no solo por su hermano, sino también ese periodismo investigativo. Habría que ver, pues, realmente quién tiene la verdad, pero sí también la está salpicando con todo este tema de Matarife, con el socio Memo, si no estoy mal, Fantasma, no, bueno, el señor Fantasma. Entonces y estamos hablando de la vicepresidenta, ¿no? Entonces, eso está bien que se investigue todo eso, que se investigue y si eventualmente a ella le cabe alguna responsabilidad, pues que responda, porque de eso se tratan precisamente las responsabilidades individuales. Yo frente al tema de Matarife, es una cosa mal hecha, con una cantidad de especulaciones, donde pegan cosas que no son, es decir, yo honestamente a eso no le doy ningún tipo de credibilidad. Eso va a terminar muy mal en estrados judiciales para quien dice ser el guionista, que entiendo yo que ya se estaba patraciando en una primera conciliación que lo llamaron y otras cosas, porque pues digamos ahí hay una serie de señalamientos sin sustento, donde ellos asumen en teoría por la sentencia de un juez que no dice eso, que le pueden decir por ejemplo a Uribe Matarife o Paraco u otras cosas, y finalmente bueno, el tema de periodismo investigativo está bien,
que se hagan las denuncias pertinentes está bien. Evidentemente, digamos, el periodismo investigativo sirve para recaudar una cantidad de pruebas y temas que finalmente deben terminar en manos de la justicia, y serán los fiscales y los jueces los que al final deban determinar si hay algún tipo de responsabilidad individual. Pero hay que mirar la fuente. Ese tema de Matarife no resiste un análisis mínimo, digamos, de seriedad desde el punto de vista ni periodístico, ni investigativo, ni judicial. Pero evidentemente pues ahí hay unos señalamientos que la justicia tendrá que investigar, y si ella ahí sí determinan una responsabilidad individual, pues tendrá que salir y responder individualmente. En lo que hasta hoy se conoce de la vicepresidente son actuaciones apegadas a la ley, con resultados palpables y visibles, y eso pues es lo que digamos hasta ahora tenemos, y por eso todo el apoyo, toda la solidaridad y el acompañamiento hacia ella. Lo otro, pues que llegue ante los jueces y los fiscales, que ella entregue las explicaciones del caso, y al final pues sean los jueces los que decidan si hay elementos o no, pero no a través de redes, donde en redes se juzga tan fácil, donde se señala tan fácil, sin, mire, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, porque además son cosas absurdas. Por allá salió un supuesto abogado en estos días en Twitter a decir que Uribe era el autor de la ley 100. Entonces alguien le respondió, no señor, el autor de la ley 100 fue el gobierno del expresidente César Gaviria, y Uribe fue el ponente de la ley 100. Y dice, no señor, todo el mundo sabe que él siempre el ponente es el autor del proyecto. No, no es cierto, pero señalan, digamos, sin conocimiento de causa, y simplemente, digamos, con ese dedo inquisidor siempre detrás de una pantalla, que es mucho más fácil ser valiente detrás de una pantalla. Y al final pues muchas de esas acusaciones pues carecen de sentido o de sustento, y por eso es importante, digamos, empezar a aclarar todos estos temas de nivel judicial. Yo no tengo problema que vayan a nivel judicial. En el tema, por ejemplo, del gobernador Aníbal Gaviria, a quien apoyo y a quien yo sé que es una persona transparente, alguien me decía, pero es que está bien que la justicia investigue. Claro que está bien que la justicia investigue y que vayan al fondo de los temas, y por supuesto que el gobernador debe ir a la justicia y responder por los cuestionamientos que hay allí, pero hay una medida que es desmedida, que es desproporcionada, que luego de 15 años de investigación decidan capturar a un gobernador en ejercicio en plena pandemia por un proceso que llevaba 15 años dormido. Eso es bastante sospechoso, parece bastante desproporcionado. Uno no quiere que la justicia no opere, que sí opere, pero que lo haga, por supuesto, en un grado de sensatez que dé garantías, y que no sea esa justicia espectáculo que a veces tenemos, que deja mucho que desear y que parece más hecha para generar noticia que realmente resultado judicial. No, y senador, mire que en realidad es bien preocupante lo que usted dice, es muy cierto. El tema de las redes sociales mal manejadas nos está llevando a un, si quiere, radicalismo, otros polarización, como lo quieran denominar, aunque son dos conceptos, por supuesto, completamente distintos. Pero mire, por ejemplo, lo que pasó con Vicky Dávila, ¿no? Que hoy fue un tema nacional. Y no sé si dentro del Congreso hay como de pronto, obviamente no para debates, pero sí para ciertos sectores como analizarlos, el tema de redes sociales, porque ¿hasta qué límite puede tener esas redes sociales? No sé cuál sería su opinión a eso. ¿Será que las redes sociales... Controlar eso es muy difícil, Emilio. Es que realmente, digamos, es un tema de madurez y de sensatez. Y cada red es distinta. Porque, por ejemplo, mire, Twitter se volvió una cloaca. Entonces, digamos, se volvió una red especializada en política, pero todos los odios afloran de una forma impresionante. Se volvió un medio de desfogue y de escape impresionante, donde la gente escupe cualquier cantidad de odio sin ningún tipo de medida. Pero mire, por ejemplo, que hoy ha hecho carrera que dicen cosas falsas de la gente, y ya entonces ya no se rectifica, sino que se borra. No es lo mismo, porque si se le ha hecho daño a la imagen de una persona, pues borrar no es lo mismo que rectificar. Entonces se lo pongo en nombres propios. Daniel Samper, a quien conozco porque además fue mi profesor en el colegio, no hablo con él desde eso, incluso pues me ha tirado un par de pullas bastante fuertes un par de veces, pero por ejemplo publicó un video donde dice que un representante de la Cámara del Centro Democrático salió desnudo en la plenaria virtual.
hecho que era falso, porque no era él, parece que es el familiar de otro representante que se atravesó en la cámara y estaba desnudo, pero hacen el daño, dicen que es él, lo señalan directamente, no confrontan la fuente, arman todo un escándalo en redes y cuando se dan cuenta no dicen, sí señor, qué pena, no fue el representante fulano de tal, sino que borran el trino y con eso creen que ya se solucionó el problema y no, ya le habían dañado la imagen al señor, ya la señorita Jubinao había hecho una mención al tema. Un senador había hecho una mención al tema absolutamente agresiva frente al tema y entonces ¿quién le devuelve la honra a una persona? Si ni siquiera estaban rectificando lo de Vicky Dávila, muy grave, un ataque a un menor de edad, una visualización de esas en una red tan complicada como esa, en un escenario lleno de odios y de polarización, es muy grave que un niño termine, digamos, digamos, en un escenario de estos, pues es absolutamente grave. De manera que es muy difícil porque cuando se ha hablado digamos, de poner algún límite a las redes, pues siempre sale, digamos, la otra parte de la discusión y es que se está violentando la libertad de opinión y que si se quieren meter en redes entonces sale Anonymous y dice que es que están violentando el derecho a la información y otra cantidad de cosas. Se volvió un escenario muy difícil de controlar. Yo creo que esto va mucho más allá, es un tema de educación, es un tema de cultura, es un tema de cultura ciudadana, es un tema de buen manejo de redes, es un tema de ejemplo. Y yo espero que, digamos, en todo esto tan maluco que se está viendo ahí, pues podamos ir haciendo esa transformación como sociedad a unas redes donde se pueda compartir información, donde se pueda opinar, pero donde se respete la intimidad de las personas, donde no se emita información falsa, donde no se vuelva un sitio, digamos, de, de, de desfogue para sacar, digamos, todo ese odio que algunas personas tienen adentro. Pero sin duda, pues allá tendremos que llegar. Y la policía, mientras tanto, tiene que seguir investigando. Ahí hay denuncias de injurias, de calumnia, tiene que haber desarrollo judicial del tema donde ya hay claramente comisión de delitos, vulneración, por ejemplo, de la privacidad de ese niño, el tema de Matarife, donde se están cometiendo cualquier cantidad de delitos. En fin, y lo importante es que la justicia también actúe para prevenir y evitar para que quienes creen que están muy protegidos y que tendrán impunidad porque están detrás de un celular o de un computador, pues que vean que no están así y que tendrán una sanción ejemplar por parte de la justicia y yo creo que a la medida que esto avance, pues seguramente iremos llegando a ese punto sin necesidad de intrometerse más en las redes, generando mayor controversia y discusión. Y es que es interesante, senador, porque mire que, o sea, el mensaje que usted bien da no es para Pepito Pérez que pone un trino o pone su mensaje, no, es que son líderes de opinión que han caído, no sé, como en eso, entonces como generan mucha credibilidad, están dañando, entonces ahí es donde se debe hacer Y mire, y para hacer honor a la verdad, eso no es un problema de izquierda ni de derecha. Uno ve gente muy dañina de todos los sectores y eso hay que reconocerlo. Y digamos, esto no es un problema de un grupo o de otro, esto se volvió una cosa generalizada, lamentablemente, y pues así mismo habrá que empezar a dar ejemplo y que los que podamos, pues empecemos a dar ejemplo y tratemos de empezar a bajarle un poquito ese nivel de confrontación en redes, porque al final eso eventualmente el peligro es que eso salga de ahí y se vuelve una confrontación social más peligrosa. Mira, eso de las marchas, por ejemplo, con muchas fake news, con muchas cosas, una marcha por todo y por nada, etcétera, gente marchando legítimamente, pero otros absolutamente desinformados, gente queriendo marchar bien, gente queriendo salir a hacer daño, pues mire que todo eso se va trasladando a niveles donde de pronto ya no los podamos controlar tan fácil. Senador, cambiando a otro tema, Tumaco, ¿cómo mira usted eso? ¿Cómo cree que debe, o sea, una solución? Mire, muy grave. Tengo un primo que justamente está allá y estaba hablando hoy con él. Él es piloto y me dice pues que ellos están muy, muy resguardados porque ellos básicamente tienen un hotel donde están completamente confinados, vuelan en la máquina y vuelve otra vez al hotel. Y me dice que el tema es bastante grave y esta es su percepción, le estoy diciendo lo que él me dice que vio. Me dice que hay mucha indisciplina social, que la gente no se está tomando en serio mayoritariamente el tema, que eso es absolutamente evidente y yo creo que eso tiene una relación directamente proporcional con lo que está pasando.
Uno podría decir lo mismo y lo vemos en noticias, lo dice la misma gente, por ejemplo, en el Atlántico, donde hay tanto problema. En Cartagena, en el Bolívar, hace poco salió una noticia igual donde la gente estaba en la calle sin tapabocas, haciendo reuniones, en fin. Y lo que yo le digo, es decir, el Estado puede hacer, la alcaldesa de Tumaco la conocí virtualmente, me pareció una señora supremamente preparada, muy seria, digamos, la dimensión del problema muy claro, con las medidas que había que tomar muy claro. Realmente me pareció, no la conozco personalmente, pero realmente me pareció una mujer que estaba muy bien preparada y muy bien en su rol de hacer el tema. Pero mire, la alcaldesa puede hacer 1.000.000 de esfuerzos, el gobernador puede hacer 1.000.000 de esfuerzos, el gobierno puede hacer 1.000.000 de esfuerzos, pero la gente tiene que entender en que nos tenemos que cuidar. Con esto no le estoy trasladando la responsabilidad a la ciudadanía únicamente, ni más faltado, ¿no? Digamos, aquí hay un problema que lo decía la alcaldesa, digamos, que es heredado por este gobierno y por el gobierno de ella en cuanto, digamos, a la capacidad hospitalaria. Hay, digamos, problemas heredados sociales de pobreza, donde evidentemente la gente tiene que salir a rebuscarse, digamos, hay gente que no está confinada en su casa porque tienen que salir a buscar comida, eso es evidente. O si están Las ayudas... ¿Ah? son 20, o si están confinados en su casa, senador, son 20. Claro, y tienen que salir a buscar comida, y esos son temas que se ven en el Pacífico nariñense y que se ven en otras partes del país y que realmente son una realidad. Entonces, digamos, aquí hay digamos, aquí todos tenemos que cargar con el nivel de responsabilidad, es decir, el gobierno nacional está haciendo grandes medidas, pero seguramente hacen falta más, el gobierno departamental está haciendo medidas, pero seguramente hacen falta más, el gobierno local también seguramente, pero también la ciudadanía tiene que entender que tiene que hacer esfuerzos para sobrellevar esta crisis. Tenemos que entender que esto no es charlando, entre más nos demoremos todos en tomar medidas, más nos vamos a demorar en esta contingencia. Esto es una guerra que, como lo decíamos al principio, no es culpa de nadie. Todos los frentes están abiertos porque tenemos a la gente aguantando hambre, tenemos la informalidad que le tocó salir porque o si no estarían aguantando más hambre, tenemos al empresariado cerrado sin poder hacer todo su labor completa. Tenemos a los médicos sin los implementos de bioseguridad necesarios para poderlo hacer. Y se han hecho esfuerzos. Ustedes ven, por ejemplo, en Tumaco, particularmente, Diana, que me preguntas, el Centro Democrático donó unos ventiladores para el hospital, para las UCIs de allá. Sé que han llegado más. En la comisión primera armamos una subcomisión para verificar todo el tema del Pacífico y estuvo muy juiciosa con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Salud. Esa subcomisión estuvo súper juiciosa trabajando, se consiguieron y se avanzó en algunos temas, pero por supuesto hace falta mucho más. Mi mensaje sería, se están haciendo esfuerzos grandes, seguramente hace falta mucho más, seguramente hace falta que el gobierno haga más, nacional, departamental y local, pero la ciudadanía también tiene que poner de su parte en la medida de su posible, guardarse más, cuidarse más, porque pues estamos llegando a unos niveles de contagio en Tumaco, en Leticia, que era otro lugar donde había mucho problema, en Barranquilla, en Cartagena, en Bogotá mismo, donde tenemos que poner todos de nuestra parte y cada uno tiene que poner de su granito de arena para que logremos salir de esta. Bueno, para ir terminando, senador, mire, vamos con los televidentes. Heider Muñoz dice un saludo a todos, fuerte abrazo, senador de mi parte y del equipo de la emisora Radio HYK. Saludo muy especial. Un amigo muy querido de acá de Bogotá, buen líder, muy trabajador, muy comprometido con temas de deporte, muy bueno, aquí están conectados todos. Sí, sí, ahí está, y ha hablado, y habla mucho, entonces venga, le leo como senador, hincha de Nacional, el mejor, muy bien. Dice también, Materife no tiene un soporte legal lleno de mentiras y hechos con odio. Una cosa es el periodismo informativo y otro es la aberración llena de odio basada en chismes sin soporte legal. También dice acusaciones detrás de un perfil falso en redes sociales cuando hablábamos de todo este tema así tan cansón y complejo de las redes sociales. Y cierra diciendo, las personas no entienden y no asumen su responsabilidad, deben salir, pero con la protección se ve en todo el país, senador, cuando estábamos tocando el tema de Tumaco. También Ciudadano Z, dice acá en los comentarios, sí, pues lo estábamos leyendo, pero escuchándolo, por supuesto, al senador, y dice que también está de acuerdo con Heider Muñoz. Y bueno, senador, aquí cuando tocan mucho, claro, el tema también de redes sociales, y para terminar, el presidente Uribe salió en un video también a hablar
sobre Petro con todos estos temas que recibió dineros, ¿no? Y con el tema de Don Berna, que se había reunido con Carlos Castaño. ¿Cuál es su opinión al respecto de ese mensaje? No, mire, es que Petro se volvió muy incómodo porque Petro todo el día señala, incluso señala, digamos, a forma de provocar y está elaborando, digamos, toda una narrativa donde básicamente él está tratando de salir como el hombre que nunca ha tenido nada, ni con el narcotráfico, ni con la subversión, ni con nada, como una especie de prohombre, tratando de decir que todo el resto del universo está contaminado y él no. Y la verdad es que si hay un hombre que tiene rabo de paja es él. Es decir, él, por ejemplo, dijo que cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, que él era muy chiquito y que entonces que él no tenía ningún vínculo con eso. No es cierto, él era de los comandantes del M-19. Ellos se aliaron con Pablo Escobar para quemar los expedientes del Palacio de Justicia y él hacía ya parte del M-19 cuando esa época. Con lo de Carlos Castaño, por ejemplo, Uribe lo dijo, él salió a decir que era mentira sin dar mayor información y luego apareció el ex senador que también fue militante del M-19, se me fue el nombre ahora, casado con... no, Navarro no, que estuvo o está casado con Vivian Morales. Bueno, que sí, que él estuvo secuestrado por Carlos Castaño y que él supo cuando Petro estuvo allá y sin permiso del gobierno nacional. Y que estuvo allá intercediendo y hablando mal incluso de sus propios compañeros de izquierda con Carlos Castaño, que en ese momento era el comandante de las autodefensas. Al final él no dio ninguna explicación, simplemente salió al ataque, pero dejó muchas incógnitas, como por ejemplo la financiación por parte de una persona muy cercana a él con el clan de estos narcotraficantes del Valle del Cauca y cómo incluso parece que llegó dinero a través de Venezuela, que él salió diciendo que en ese momento Chávez no era presidente, pero es que la acusación no era que fuera con Chávez, sino utilizando un canal a través de Venezuela. Entonces, yo entiendo que, digamos, obviamente todo esto es muy duro, muy difícil, porque uno no quisiera que llegáramos a este nivel de confrontación, pero Petro no puede salir hoy como el adalid de la moral y las buenas costumbres para tratar de ganarse un electorado, preparando seguramente su campaña electoral a costa de difamar, digamos, las otras fuerzas políticas, diciendo que el Congreso es un centro del narcotráfico, como efectivamente lo dijo, y que la Casa de Nariño era, porque finalmente todo esto lo que conduce es a la desinstitucionalización, a más generación de odio, a más polarización, que es donde estos líderes populistas de izquierda pescan para ganar como lo hicieron en Venezuela, a través de de desinstitucionalizar, de mentir, de generar todo un imaginario a través de ellos, digamos, de redención, donde ellos se vuelven casi que los únicos dueños de la moral y por lo tanto, digamos, la única opción. Entonces, estas son cosas que son muy duras, muy difíciles, muy aburridoras de la política, porque pues uno no quisiera tener que ver esto, pero son mitos que hay que empezar a desmontar y a desmitificar personajes, porque son personajes muy dañinos, llenos de odio, con muchas contradicciones, que a mi modo de ver, por supuesto, esto es mi opinión personal, le hacen mucho daño al país. Carlos Alonso Lucio, senador, gracias. Carlos Alonso Lucio. Sí, señor, gracias. Carlos Alonso Lucio. Nos recordó. Ya lo estaba llamando Benjamín, ¿no? Sí, por aquí lo tengo dando vueltas, pues está por ahí con la mamá, no hay problema. Bueno, ¿qué le preocupa a usted, senador Santiago Valencia, cuando usted se acuesta, cuando usted ve a Benjamín, cuando usted ve a su esposa Sandra, y cuando ve a los colombianos en esta situación, como usted mismo lo dijo, las personas que están desempleadas, las que están aguantando hambre, ¿qué le preocupa? Sí, todo, básicamente eso, Diana, porque yo veo que se nos va a venir una crisis económica mundial, eso no es un problema nuestro solamente. Digamos, hay visiones muy optimistas del tema del Fondo Monetario Internacional y otros que dicen que Colombia tendrá un efecto rebote más rápido que otros países. Eso de pronto se ve ahora, y es que la contracción de nuestra economía ha sido menor a la de otras economías. Sin embargo, pues en un país como el nuestro eso es muy grave, porque cuando hablamos de contracción de 1 o 2 puntos puede ser menor que en el resto de la región y en el resto del continente, pero 1 o 2 son
tal vez miles de familias que están pasando del nivel de clase media a pobreza o de pobreza a pobreza extrema. Y en un país como el nuestro, con tantos problemas sociales, pues eso puede venir en protesta social, eso puede venir en malestar social, eso puede venir por supuesto, desempleo, problemas de hambre y otros temas que son bastante complicados. Y que por eso, digamos, el llamado a que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Entonces eso me preocupa porque yo creo que, digamos, sin ser pesimista, se vienen unos años muy difíciles mientras logramos volver a recuperar. Es que, mire, para llegar a los niveles de empleo que teníamos en enero de este año, Colombia se demoró 10 años. Y en estos meses hemos retrocedido seguramente a cifras de desempleo de 2 dígitos, donde no estábamos hace muchos años, y pues uno espera que no nos demoremos 10 años en eso, pero pues nos vamos a demorar unos años en recuperar ese empleo, y eso implica hambre, eso implica seguramente violencia, eso implica una cantidad de cosas que son muy complejas y muy difíciles, de manera que pues por supuesto me preocupa en qué pueda parar esto, a dónde nos pueda llevar esta pandemia, que no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. Y por supuesto, pues como colombiano, como padre de familia, como senador, me preocupa y nos va a traer unos retos enormes. Ojalá Colombia lograra sobreponerse a esa polarización tan complicada, tan difícil de acusaciones de paraco, guerrillero, narcotraficante, porque eso no aporta ni ayuda en nada. Y de verdad esto sacara lo mejor de nosotros y nos sentáramos a decir, bueno, ¿cómo vamos a afrontar esto? No utilicemos esto políticamente porque es una canallada, realmente lo es, y más bien miramos a ver hacia adelante cómo vamos a reconstruir este tema. Porque en la medida que tratemos como el señor Petro de seguir pescando en el odio, en la desinformación, en el odio de clases, en el resentimiento y todo esto, pues esto no va a parar en nada bueno, esto no va a parar en nada agradable, y por eso el llamamiento es a no creer en ese canto de sirenas, y a mirar a ver cómo cada uno asume su parte de responsabilidad y jalamos todos para el mismo lado. Todavía estamos a tiempo de hacerlos, el gobierno, todos los gobiernos están haciendo esfuerzos muy grandes, el empresariado está tratando desesperadamente de mantenerse a flote, y esperamos que esto pueda no solamente recuperarse a los niveles actuales, que son muy insuficientes, porque hoy estamos en niveles muy insuficientes, sino realmente tratar de solucionar los problemas de base de toda la ciudadanía para que podamos vivir tranquilos y contentos en este país que queremos y amamos tanto. Bueno, desde comer cuy hasta comer mojarra frita, todos contentos. Y bandeja pasta y todo, claro. Todo lo que está ahí en la mitad, del cuy hasta la mojarra, todo lo que quepa en la mitad. Aquí nos podemos hacer una clase de platos típicos de todos los 32 departamentos, a ver qué tal. Claro, por eso ahí los metí todos, ahí ya estamos todos. Bueno, no, me faltó ni siquiera la mojarra, me toca del Rondón, que es el de San Andrés, al cuy, ahí sí los cojo todos. Ahí sí, ahí está bien, sí, desde Punta Gallinas, no, bueno, Punta Gallinas. No, bueno, nada, desde San Andrés más para arriba. Andrés. Bueno, Ciudadano Z, y con esto ya terminamos. Muy buen programa. Petro es un ser que olvida lo que le conviene y se enferma cuando es el momento. Ya estamos cansados los colombianos de esos personajes de odio y división. Colombia debe apuntar al cambio de mentalidad. Otra vez, Eiber Muñoz dice, debemos construir y no dividir en la época que estamos. Lo único que nos saca del problema es la unión del país con responsabilidad. Bandeja paisa y ajiaco. Bueno, a todos, muchas gracias, senador. Bueno, como abrimos con fútbol, cerremos con fútbol. ¿Qué sabe usted? ¿Si arrancamos en agosto? ¿O usted tiene...? La información pública, esperemos que sí, porque yo creo que este es digamos, no solamente por el deporte, sino porque yo creo que para la ciudadanía esto también es un elemento de distracción en medio de tanto estrés y de tantos temas que estamos viviendo, y yo creo que hoy Colombia también necesita elementos que, obviamente, con todas las medidas de bioseguridad y todo lo que se puede hacer para proteger a nuestros deportistas, pues también digamos, le dé a los colombianos otra cosa en que pensar. Qué rico podría ser, por ejemplo, ver un partido de Nacional con el Deportivo Pasto y gozárnoslo ahí, independientemente del resultado, para no ponerlo a sufrir, Emilio, pero para distraernos ahí, aunque sea 90 minutos. Sí les hemos ganado, y es que eso es lo lindo del fútbol, mire, a mí me encanta el fútbol, ¿por qué? Porque es el único deporte, que yo se lo he dicho a Dianita, que se enfrenta a un Ferrari contra un Renault 4 y el Renault 4 puede ganar. Así es. Por eso hablamos tanto cuando le ganamos a ustedes. Y a veces también ese Renault 4 se convierte en un Ferrari y el Ferrari termina siendo un Renault 12. Cuando hay buenos manejos. Por ahí estoy haciendo una tesis de grado en ese sentido, que es muy importante los manejos en estos equipos
pues que administrativamente son empresas. Pues. Son empresas y como empresas hay que manejarlas bien manejadas. Dice Pero Eduardo ojalá... Antonio Acevedo, lo saluda también ya el último, saludamos con afecto y reconocimiento, Eduardo Antonio Acevedo Vázquez, con afecto y reconocimiento desde el suroeste de Antioquia, al destacado senador Santiago Valencia, joven y promisoria figura de la política nacional. También saludamos Un abrazo, Eduardo. A sus anfitriones, al pueblo querido, pueblo nariñense, gracias, gracias. Ja, en Medellín, jaja, fútbol en familia y con respeto otra vez, Elvio Núñez. Senador, mil gracias. Ojalá podamos ir a vernos allá en el Atanasio Girardot, a sentir esa emoción de lo que es cuando juega el verde. Así es, allá lo espero y vamos juntos. Claro. Diana, bueno. Le llevamos. Es más, vamos, cuando vaya a Pasto vamos los tres, pues, allá los espero. Exactamente, ahí nos encontramos. Gracias, senador. Gracias a ustedes, por muchas gracias. La invitación a Regional. A ustedes muchas gracias, siempre disponible, y a ustedes gracias, por favor cuídense, y a quienes nos están viendo, por favor también cuídense para que salgamos de esto rápido. Esa es, salir de esto rápido. Muchas gracias, senador, que le vaya muy bien, saludos a toda la familia, hasta luego. Feliz noche, gracias. Igual. Para mañana en Pasto, no nos olvidemos, pico y placa 0 y 1, pico y cédula 7, 8 y 9, y pues mañana será el primer año, como todas las cosas que están pasando, que vamos a celebrar nuestro onomástico desde casa en forma virtual. Muy pendientes, ¿no? En la página de la alcaldía de Facebook, en la página de la gobernación, o bueno, de la alcaldía, sí, yo creo que por todas las páginas, incluso aquí vamos a compartir para que tengamos todo ese onomástico virtualmente. Y muy interesante el mensaje de todo lo que nos dijo el senador, un mensaje bien interesante, sin importar corrientes, de qué lado es, sin importar si soy verde, rojo, azul, amarillo, negro, lo que sea. Un poco de educación en redes sociales, sobre todo a los líderes de opinión. Educación a los en redes sociales, en el mensaje que yo envío, no en el de Pepito Pérez, sino realmente en el que es líder de opinión. Muy pendiente y muy educado al momento de hacer eso. Y Emilio, tiene que hacerse un libro de todos los mensajes que usted se da cuenta han dado nuestros invitados. Son excelentes. Hagámoslo, porque es de todos los sectores, de todas las corrientes políticas, unos políticos, otros no políticos, de todos los sectores. Interesante, podemos sacar un folletico, algo, unas memorias de todo esto. Qué buena idea, Dianita. Podemos sacar unas memorias escritas por Regional TV, por supuesto, es una idea muy interesante. Y sobre todo eso, ¿no? Para evitar bueno, a mí no me gusta el término polarización, y ya con esto terminemos, porque nos volvemos cansones. No es el término evitar la polarización, de pronto la polarización está bien, es la radicalización, a esa hay que tenerle cuidado, ser radical, pero estar polarizado muchas veces es bueno, porque si se quiere un cambio, pues tengo que polarizarme, por supuesto, tengo que estar en contra del otro. En fin, pero qué buena idea, Dianita, empecémoslo a trabajar. Ya. Feliz noche para todos, muchas gracias y nos vemos mañana con más invitados. Mañana es numeral al Regional TV con alcaldes. Mañana tenemos a un alcalde. Al alcalde del Tambo. Al alcalde del Tambo. Perfecto. Bueno, hasta mañana. Que les vaya muy bien. A todos un abrazo. Que estén bien. Hasta luego.